Paz y bien, queridos estudiantes. Vamos ahora a hacer el tema de clasificación de verbos. Ya la semana pasada hemos visto los verboides, que los tengo por aquí. Aquí están los verboides. Ahora los vamos a recapitular de manera muy general. Pero antes es importante que para ver la clasificación de verbos, para ver verboides, para ver los tiempos verbales, los accidentes del verbo e incluso la normativa, es importante recordar. ¿Qué cosa, profesor? Es importante recordar la frase nominal. Y en la frase nominal tenemos 4 categorías gramaticales que tú las conoces al derecho y al revés. Yo estoy completamente seguro que tú, cuando yo te hablo de sustantivo, tú me vas a decir, profesor, obviamente, el sustantivo es una categoría variable, es una categoría de inventario abierto, ¿no? Funciona como núcleo del sujeto y semánticamente nombra a todo ser gramatical. Yo estoy completamente seguro que tú lo sabes y que lo dominas y que eres una trome. Y que incluso podrías estar dando clase acá también, tranquilamente. El adjetivo, determinantes y pronombre. El adjetivo y los determinantes, acuérdate, son categorías que van a afectar al sustantivo, que van a complementar al sustantivo, que van a depender del sustantivo. Por eso el sustantivo es una categoría independiente. Y el adjetivo y los determinantes son dependientes. En el caso del pronombre, el pronombre es una categoría, si bien es cierto, independiente, porque reemplaza al sustantivo, ¿de acuerdo? Tiene características nominales del sustantivo. También es cierto que va a tener otras especificaciones, ¿de acuerdo? Que ya las hemos visto, se parece mucho a los determinantes en forma, ¿sí? Acuérdate, cuando digo este libro está viejo, por ejemplo, la palabra es un determinante que afecta al libro, al toque. Si yo digo se perdió este está reemplazando algún sustantivo. Se perdió este cuaderno, se perdió este libro, se perdió este chico, qué sé yo. ¿De acuerdo? Entonces hay ciertas diferencias que acostumbrar y a recordar rápidamente a los verboides. Tenemos a los verboides al infinitivo, tenemos al participio y tenemos al gerundio. Acuérdate de la terminación, infinitivo, ar, er, ir, ¿sí? Los participios ha oído de manera regular y tosocho de manera irregular. En el caso del gerundio tenemos el ando, yendo y yendo, que son las terminaciones de estos verboides. Acuérdate que los verboides no son verbos. Los verboides parecen verbos, pueden confundirse con verbos, pero no lo son, ¿de acuerdo? Los verbos van a ser en la medida que estén conjugados. Por ejemplo, estudiar, verboide que te encanta y que tú lo practicas siempre. Estudiar es un verboide infinitivo, estudiando es un verboide gerundio y estudiado es un verboide participio. Si digo yo estudio, tú estudias, nosotros estudiamos, ustedes estudian todos los días con sus clases virtuales, estudian es un verbo porque está siendo conjugado, porque tiene un sujeto. En cambio, los verboides yo no puedo decir, o mejor dicho, yo no debería decir, porque sí puedes decirlo, ¿no? Yo estudiar gramática, no lo dice de esa forma. Decimos yo estudio gramática, tú estudias gramática, nosotros estudiamos gramática. Acuérdate que digamos, ¿cuándo pueden ser verbos? Cuando estén dentro de una perífrasis verbal. ¿Te acuerdas la perífrasis verbal? El verboide infinitivo, el verboide gerundio, el verboide más un verbo auxiliar. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, vamos con las diapositivas para explicarte el tema que corresponde a hoy, que es la clasificación verbal. Adelante. Bien, luego de aquella introducción, luego de esa explicación, vamos ahora con el tema que es clasificación verbal, que en realidad vendría a ser un verbo 2. Verbo 1 fue verboides, verbo 2 es clasificación verbal y verbo 3 sería la siguiente clasificación porque es extenso esto. Bien, vamos con... primero vamos a explicar, ya hablamos, acuérdense, de morfología, que fue el primer tema del año. Cuando hablamos de morfología, acuérdense que la morfología es aquella que estudia la estructura interna, es decir, va a desmenuzar la palabra en pequeñas fracciones de significado. Entonces, acuérdense también que hablamos de los morfemas. Había un morfema lexema, o también llamado raíz, o también llamado morfema lexical. Y había, acuérdate, morfemas derivativos, ¿sí? Aumentativos, diminutivos, despectivos, ¿sí? Y también estaban los morfemas flexivos, que indicaban género y número. Pero ese era un morfema flexivo simple. Aquí va a haber también
o mejor dicho, cuando estudiamos al verbo, hay un morfema flexivo amalgama. Profe, ¿y cuál es la diferencia entre morfema flexivo simple, que yo sé que es género y número? Si yo digo niñitos, tú sabes que la O indica género y la S indica número. Perfecto. Pero si yo tengo el amalgama, profesor, ¿qué es? Mira la imagen, mira tu pantalla. Tienes el verbo amaré. ¿De acuerdo? Amaré se divide morfológicamente. Vamos a recordar el tema de morfemas. La raíz, ¿cuál es? Am. Y aré es la conjugación, también llamada desinencia, también llamado morfema flexivo amalgama. Ah, profe, o sea que el morfema flexivo amalgama es la conjugación del verbo. Así es. ¿Cómo divides morfológicamente un verbo? Raíz más conjugación. Lexema más morfema flexivo amalgama. Lexema más desinencia. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa es la desinencia? Es la conjugación. Ahora, ¿por qué es importante la conjugación? ¿Por qué estamos estudiando la conjugación? Porque en esa conjugación, así como por ejemplo, en la palabra juguería, ¿de acuerdo? Tú sabes que hería es un morfema derivativo que indica el lugar donde venden o preparan jugos. ¿Sí? Ese hería significa lugar. Si yo digo, por ejemplo, digo Alameda, que es una palabra que trabajamos en clase, es un conjunto de álamos y el morfema que indica colectividad es eda, acuérdate. En este caso, profesor, la desinencia que me va a indicar, la desinencia te va a indicar los géneros, iba a decir, los accidentes gramaticales que tiene el verbo. Acuérdate que el verbo no tiene género, así que por ahí no va. Entonces, el verbo va a presentar tiempo, modo, persona, número y aspecto. Aspecto debe decir al final, me he equivocado, por favor lo corrigen. Aspecto imperfecto. Ahora te voy a explicar de manera general cada accidente. Tiempo, ya sabes, presente, pasado y futuro. En este caso amaré, habla de un tiempo. ¿El modo qué es, profesor? Hay tres modos en el verbo. Antes del 2010, incluso antes del 2006, si quieres. Claro, antes del 2006 se consideraba un cuarto modo, que no te lo voy a explicar ahora porque de repente te voy a rayar, pero si escuchas por ahí un modo potencial, ya sabes que es gramática antigua. Los modos actuales del verbo son indicativo, subjuntivo e imperativo. El modo imperativo es parecido a la oración imperativa, ¿no? Oración o verbo que está que busca cambiar la actitud del oyente, ¿no? Un verbo que indica orden. Estudia, levántate, siéntate. Verbos en modo imperativo. Profesor, ¿qué cosa es un verbo en modo indicativo, profesor? El indicativo y el subjuntivo se relacionan tanto como un deseo y un hecho, como una opinión, si quieres. No, opinión ya es otra cosa. Un hecho, por ejemplo, las estudiantes escuchan atenta y dedicadamente su clase. El verbo escuchan es un verbo que indica, bueno, que indica acción, pero en este caso está relatando, está diciendo, está afirmando, está aseverando que las alumnas están objetivamente escuchando, ¿de acuerdo? Pero si yo digo, yo mando mi vídeo y digo, pucha, ojalá que las estudiantes escuchen o vean mi vídeo. El hecho de ponerle el ojalá, y siempre funciona, le pones ojalá al verbo delante y te das cuenta tranquilamente si es indicativo o si es subjuntivo, porque el ojalá indica deseo. Entonces, el ojalá siempre va a estar pegado a los verbos en modo subjuntivo. Entonces, esos son los tres modos del verbo. Si yo digo, ojalá mi crush me ame, ese ame estaría en modo subjuntivo, pero acá amaré está en modo indicativo porque es un hecho, pero a futuro. Bien, persona, ya lo sabes, primera, segunda y tercera persona. En este caso, yo amaré, primera persona. Número singular porque yo es singular, el plural sería nosotros. Y en la parte que me equivoqué, que puse modo nuevamente, pero es aspecto imperfecto. Hay dos aspectos en el caso del verbo, el aspecto perfectivo y el aspecto imperfectivo. O aspecto perfecto y aspecto imperfecto es exactamente lo mismo. Cuando digo aspecto imperfecto, me refiero a que la acción no termina.
En el caso del aspecto perfecto, lógicamente, terminó la acción. Repito, en el aspecto perfecto terminó la acción, en el aspecto imperfecto no ha terminado. Profesor, me podrías preguntar, pero si es futuro, lógicamente el futuro todavía no se ha dado, entonces no puede ni siquiera terminar porque no ha empezado. Así es, en este caso hay un futuro imperfecto. Profe, o sea que hay futuros perfectos, o sea, hay futuros que ya terminaron. Cuando veamos accidentes del verbo, porque ahora lo estoy simplemente nombrando y explicando de manera muy general. Después de esta clase que terminemos la segunda parte, porque esta es la primera parte de clasificación verbal, después cuando hagamos la parte de accidentes del verbo, ahí te voy a explicar accidente por accidente. Y ahí te voy a dar a conocer que sí hay un futuro perfecto, hay un futuro que ya se realizó. Y eso lo tiene el español, una lengua rica. El idioma español, pues, es una de las lenguas, aparte de que, de que es una de las, está dentro de las más habladas. Es la tercera lengua más hablada en el planeta. La primera es el chino mandarín, la segunda es el inglés y es la más hablada, perdón, la segunda más hablada en redes sociales. La primera más hablada es el inglés, la segunda es el español. Entonces, deberías dar gracias, sobre todo a tus padres, ¿de acuerdo? Porque te han dado una de las lenguas más habladas. Es decir, tú ya no tienes que aprender esta lengua tan compleja. A ti ya te la dieron, tú ya la aprendiste ya de manera nativa, como se le llama ahora. ¿De acuerdo? Entonces, bien, ya aquí hemos terminado con esta parte de morfología del verbo. Te dejo el enlace para que por favor puedas ver el siguiente video, la siguiente parte.